Bueno, muy buenos días a todos. Vamos entonces a iniciar nuestro simposio virtual y con este tema tan importante que son las indicaciones para la vacunación de COVID en nuestra mujer gestante. Realmente, pues quiero comenzar primero agradeciéndole a todos los que se están conectando. Em, Sé que sacar un poco de tiempo para este tipo de actividades, realmente muchas gracias. Y también muchas gracias a toda la junta directiva y a la presidencia de FECOPEN, en directiva de la doctora Carol Rueda, que realmente se ha esforzado y se está trabajando y vemos cómo hay muchos de estos programas en los cuales queremos impactar en la salud materna y este tema definitivamente sí que es muy importante. Entonces, bueno, para hacerlo corto y dar aprovechar el tiempo al máximo, entonces realmente no quiero sin antes de que todos tengan en el radar las actividades que tenemos este año desde FECOPEN. Entonces, les pido también, porfa, revisen y apaguen los micrófonos para que podamos todos ver la actividad sin problemas. Recuerde que tenemos el curso de ultrasonido básico en Bucaramanga, 6, 7, 8 de marzo. Vamos a tener nuestro gran evento de la Federación, el Congreso Nacional, 5, 6 y 7 de junio. Va a ser en la ciudad de Bucaramanga. Allí vamos a tener invitados internacionales y también los mejores invitados nacionales de toda la parte, de toda representación de todas las regiones. Vamos a tener curso de neurosonografía como precongreso y curso de ecocardiografía como precongreso. Y también vamos a tener actividades desde el punto de vista de salud públicas enfocadas para todos los que manejamos programas de control prenatal, tanto desde el punto de vista de de medicina general y enfermería. Entonces, muy, muy, muy atentos a todos estos avances. Y bueno, hoy tenemos un tema que definitivamente yo creo que nos ha tocado a todos. Yo creo que todos vivimos una época muy difícil y no quiero empezar sin dar como un momento para que nosotros recordemos a esas personas. Y es que vemos aquí la tabla de mortalidad materna y cómo se disparó en el 2021 con esto. Yo creo que todos hemos tenido pacientes, o hemos tenido colegas que desafortunadamente murieron en ese momento para que recordemos y sintamos un homenaje para ellos y obviamente familiares y todos cuando hemos tenido, yo creo que esto fue una época muy dura. Y estas son las cifras, esto no ha parado. Miremos a 2024 en Colombia. Tenemos que hubo 80 gestantes con COVID, con con un grupo de 247 muertes maternas en gestantes. Estas son las cifras a nivel Colombia en 2024. Y vemos aquí las cifras para Bogotá. Y es que miren esto que definitivamente es totalmente alarmante, cómo fue lo que nosotros vivimos. Y algo que cambió esto definitivamente es la vacunación. Entonces, mire cómo vamos acá con esto que eh, tiene que ver con cómo impactamos, porque esto es Bogotá. 1.890 casos entre marzo del 2020 y enero del 2025, que son las cifras de Salud Data. Y vemos como la mortalidad fueron 3.366 muertes en esta época para Bogotá. De estas, ¿sí? 960 fueron mujeres entre los 15 y 45 años, es decir, mujeres en edad fértil, son mujeres que nos tocan a nosotros. Y entonces definitivamente vamos a ver cómo estamos ahora, cuáles son las indicaciones, porque existen preocupaciones, obviamente, yo sé, mucha gente, hay movimientos antivacunas, pero muchas de ellas son mitos y para eso, entonces, para mí es un honor presentar la mañana de hoy a un colega y amigo, el doctor Mortimer Arreaza. Él es médico cirujano de la Universidad de los Andes, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Bosque, especialista en medicina materno-fetal de la Fundación de Ciencias de la Salud, con maestría en salud pública también de la Universidad del Bosque, con énfasis en salud global de Henry Ford, Detroit, Michigan.
Él es profesor universitario de la Universidad Nacional, de la Universidad del Bosque, actual presidente de la Asociación Bogotana de Perinatología y bueno, definitivamente creo que es una de las personas más capacitadas para hablarnos de este tema. Entonces, doctor Mortimer, muchas gracias primero que todo por sacar parte de su tiempo y compartir con nosotros este tema. Y queremos hacerle la pregunta clave de esto. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos hoy a 2025 para la vacunación de gestantes? Doctor Mortimer, dejamos para que por favor comparta pantalla y el auditorio es suyo. Muchas gracias, Andrés. Ya voy a estar en el trámite de compartir la presentación. Y me confirman si ven ahí la presentación. Señor, Bueno, muchísimas gracias. Ciertamente, la pregunta en este momento es ¿por qué vacunar a las embarazadas contra el COVID en el año 2025? Y si vemos esas estadísticas que Andrés mostró, vemos como hay una disminución importantísima, tanto en los casos como en la mortalidad asociada. Y entonces eso nos lleva a hacer nuestra pregunta, bueno, ¿cuál es la utilidad en este momento, dado que estas cifras son tan satisfactorias en lo que respecta a disminución de afección y mortalidad? Bueno, a lo largo de esta presentación, la cual trataré de hacer bastante concisa a pesar de lo extenso del material a revisar, veremos, trataremos de llegar a la respuesta a esta pregunta de por qué vale la pena en este momento plantear la vacunación. No tengo ningún conflicto de interés a declarar y las cosas que revisaremos a lo largo de esta charla están basadas en la mejor evidencia disponible. Sin duda alguna, la crisis más importante de salud pública global que hemos vivido en los años recientes fue la pandemia del año 2020, eh, tal vez la peor desde la epidemia de gripe española a inicios del siglo XX, y definitivamente es algo que marcó nuestras vidas, a pesar de esa tendencia natural del ser humano a olvidar rápidamente. Fueron momentos críticos que se vivieron con dificultad, con escasez, con temor, con riesgos reales, y que afortunadamente hoy vistos a la distancia, pues pueden analizarse de una forma un poco más objetiva. Ciertamente el registro de la enfermedad por la mayoría de instituciones se dejó de hacer hasta hace algunos años. La Universidad John Hopkins, que fue de las que más concienzudamente realizó un registro de la estadística de la enfermedad, detuvo la recolección de su base de datos hacia marzo del 2023 y hasta ese momento nos hablan de unos 676 millones de infectados y 6,8 millones de fallecidos en el mundo, lo que nos da a entender la magnitud de lo que representó esta enfermedad y de lo que podría representar nuevamente en caso de que los mecanismos que hoy nos permiten protegernos, ya sean adquiridos de forma natural o activamente a través de las inmunizaciones, fallen en algún momento. Desafortunadamente son riesgos que siempre están presentes. Esta es la estructura biomolecular del virus, ya bastante conocida por ustedes, y quizás una de las cosas de resaltar de esta lámina es la proteína en espiga, el spike protein, que es de donde eh, surge principalmente la estrategia de vacunación, ¿no? Replicando esta proteína, ya sea mediante vacunas con ARN mensajero o utilizando partes específicas de la proteína, otro grupo de vacunas, que son los que nos permite generar eventualmente la inmunidad a través de estas tecnologías. Y esta gráfica nos muestra cómo ha sido la evolución del virus a lo largo del tiempo, las mutaciones, las diferentes variantes que han ido apareciendo, y nos da a entender por qué la vacunación original puede tornarse insuficiente por estas mutaciones propias del virus, como suele suceder, por ejemplo, con el virus de la influenza.
en el cual requerimos una actualización periódica anual para tratar de dar una cobertura satisfactoria ante esta facilidad que tienen este tipo de virus en hacer estas mutaciones. Esta gráfica también nos orienta en ese sentido. Y vemos cómo hasta el 2023 se habían identificado al menos unas 17 variantes de la versión original identificada del virus en el año 2019, por lo cual, pues claramente, estas versiones iniciales de la vacuna pueden ser innecesarias y son las que nos tienen hoy discutiendo de por qué es necesario plantear estas estrategias de vacunación en la paciente embarazada. Sabemos que las pacientes embarazadas son un grupo especial de riesgo, eh, principalmente tal vez por los cambios fisiológicos propios de la gestación, por una susceptibilidad mayor al virus, por esos cambios propios inmunológicos, esa especie de inmunomodulación que presenta la embarazada, bueno, la hace más propensa a sufrir de esta enfermedad y a sufrir la versión severa de la enfermedad. Las mujeres embarazadas presentan un mayor ingreso hospitalario cuando adquieren la enfermedad, mayor ingreso a la unidad de cuidados intensivos, tienen más riesgo de requerir ventilación invasiva y a su vez esto deriva en complicaciones obstétricas propias. Sabemos que hay un aumento del parto pretérmino y suele ser un parto pretérmino indicado o iatrogénico, como quiera describirse, en el que considerando una necesidad de estabilizar a la paciente o que permita una reanimación adecuada del paciente, es en ocasiones necesario tomar la decisión de desembarazar a la paciente de forma anticipada. Sabemos que la enfermedad está asociada a una mayor incidencia de óbito fetal, y esto se ha descrito posiblemente en relación a la aparición de microtrombos en la placenta, en el lecho placentario, que pueden comprometer la vida fetal. Sabemos que en este contexto, en pacientes severamente comprometidas, puede ser necesario desembarazarla, como ya lo mencioné, y generalmente estos desembarazos pretérminos requieren mayor intervención y por lo tanto mayor incidencia de cesáreas también. Está asociada a la enfermedad a la aparición de preeclampsia, eclampsia, y esta también suele ser una de las razones por las cuales se anticipa el nacimiento. Aumenta la tasa de hipertensión inducida por el embarazo, los eventos tromboembólicos y en general sabemos que la morbilidad materna grave se ve sensiblemente afectada, aumentada ante la presencia de este patógeno. Ahora bien, estas son recomendaciones, las consideraciones en el cuidado ginecobstétrico que debe tenerse para vacunar contra el COVID-19. Estas están siendo publicadas desde el año 2021 y vienen periódicamente siendo actualizadas. Esta última actualización fue realizada en octubre del año pasado y nos habla de que en este momento pues hay 3 vacunas aprobadas en Estados Unidos para el uso en embarazadas, que son la vacuna de Pfizer-BioNTech, la Comirnaty, que es su nombre comercial, la vacuna de Moderna, que es el Spikevax, y la vacuna Novavax, que está principalmente planteada en lo que se ha descrito como casos de emergencia, en los que puede un biológico no estar disponible sobre otro, o personas que deliberadamente no deseen una vacuna a base de ARN mensajero, como son las 2 primeras. Esta es una vacuna de partículas proteicas, pero pues estas son los 3 biológicos disponibles de acuerdo al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y aprobados por el CDC también para su uso y con la venia del FDA específicamente para pacientes en embarazo. Bueno, ¿y qué caracteriza este tipo de vacunas? Las 2 primeras, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, son vacunas de ARN mensajero. Esto implica que se introduce al cuerpo fragmentos de ARN mensajero que permite la creación de proteínas, específicamente estas proteínas en espigas o spike proteins. Y a su vez, esta creación de proteínas, pues favorece la reacción inmunológica, el reconocimiento del antígeno
que eventualmente es lo que lleva a la protección. Por supuesto, pues esta inoculación de este ARN mensajero genera una reacción transitoria que puede ser fiebre, dolores de cabeza, escalofríos. Con las versiones más leves también hay descritas reacciones adversas superiores que discutiremos un poco más adelante, pero en general son reacciones similares a las de cualquier vacuna. Hay otro tipo de vacunas, que es la vacuna Novavax, que fue la vacuna la tercera en la lista sugerida por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que utiliza partículas proteicas realizadas artificialmente como copias proteicas de estas proteínas en espiga del virus y también viene acompañada de ayudantes, de boosters, que permiten la activación inmunológica a través del reconocimiento de estas partículas, pero utilizan una tecnología diferente. Por supuesto, el perfil de efectos secundarios es bastante similar, pero dado que son vacunas con fabricación diferente, métodos de funcionamiento diferentes, ingredientes diferentes, componentes diferentes, es difícil en ocasiones encontrar estudios que comparen adecuadamente unas con otras. Por lo tanto, es más fácil comparar la efectividad y los efectos secundarios de las dos primeras que utilizan tecnologías similares versus la vacuna de Novavax que utiliza pues las partículas proteicas. Estas tecnologías, la tecnología del ARN mensajero, es una tecnología que experimentalmente venía utilizándose desde hace algunos años, pero nunca había sido utilizado clínicamente. Y fue pues esta situación extraordinaria de la pandemia y la rápida progresión de la enfermedad, lo que llevó a una necesidad inminente de crear una respuesta que pudiera ser efectiva, y lo que planteó inicialmente la utilización de esta tecnología para su uso en la administración de vacunas. Las vacunas de partículas proteicas sí tienen muchísimos más años utilizándose. Es la tecnología que se utiliza, por ejemplo, en algunas vacunas de hepatitis B, en las vacunas del virus del papiloma. Por lo tanto, pues es más conocido sus efectos a largo plazo, si así queremos verlo. Y también, pues, desafortunadamente genera una demora en la producción masiva de este tipo de vacunas. Y esas quizás de las diferencias principales que hay entre estos dos tipos de vacunas. Bueno, y si vamos a plantear vacunar a una embarazada, siempre es necesario evaluar el riesgo de cualquier producto, no solo vacunas, sino en general medicamentos, intervenciones, lo que uno quiera evaluar, hay que pensar siempre cómo puede afectar esta intervención, en este caso esta vacunación, el embarazo. Y la- las evaluaciones que se han realizado en temas específicos, en general, nos permiten decir que son productos seguros de utilizar durante el embarazo. Por ejemplo, este metaanálisis y revisión sistemática que evalúa la posibilidad de pérdida gestacional en el primer trimestre asociado a la vacunación. Y vemos que se incluyeron 21 estudios, 5 estudios aleatorizados, 16 estudios observacionales para un total de unas 149.685 mujeres, donde se evidenció que la tasa de pérdidas iniciales, de pérdidas tempranas, era similar en aquellos grupos que habían recibido la vacuna en primer trimestre y aquellos pacientes que no la habían recibido. Por lo tanto, desde el punto de vista analítico, es bastante sensato pensar, es bastante sensato decir que no hay ninguna diferencia entre las pérdidas que ocurren en el grupo que recibe la vacuna y en el grupo que no la ha recibido. Como les comentaba al inicio, hay muchísima literatura que evalúa estos desenlaces. Afortunadamente, pues nos permite hacer un análisis crítico un poco más extenso de la situación objetivamente. Y vemos cómo este metaanálisis analiza la
el riesgo de infección de las pacientes embarazadas que recibieron la vacuna versus aquellas que no estaban vacunadas. Y la posibilidad de que la paciente que se vacunó en el embarazo adquiera la infección versus aquella que no ha sido vacunada. Y claramente en aquellas pacientes no vacunadas existía un riesgo muchísimo más alto de adquirir la infección durante la gestación comparada con aquellas que sí habían recibido la vacuna. De esta misma publicación, vemos cómo también se compara la tasa de partos prematuros en pacientes vacunados versus no vacunados. Y vemos cómo aquellos pacientes no vacunados presentan una mayor incidencia de parto pretérmino, posiblemente en relación a la ocurrencia de una infección a la cual no estaban protegidas y posiblemente secundario a una decisión médica de finalizar la gestación en aras de proteger el bienestar materno. Finalmente, el último forest plot, el segundo que se ve en esa gráfica, nos habla de un hallazgo interesante para el cual no hay una explicación exacta. Sin embargo, este es el hallazgo estadístico del metaanálisis, que aquellas pacientes que fueron vacunadas tienen una mayor incidencia de parto por cesárea. Se hicieron subanálisis de este hallazgo tratando de eliminar los factores de confusión, de reducirlos al mínimo, pero no se encuentra una explicación en este mismo metaanálisis a por qué sucede esto, pero pareciera que estar vacunado contra el COVID-19 favorece una mayor posibilidad de que su gestación termine en cesárea. Ahora bien, esta es una publicación canadiense que también evaluó unas 97.590 pacientes que habían recibido un 23% de estas, al menos una dosis de la vacuna. Un 63% la habían recibido en el tercer trimestre y casi el 100% de las pacientes recibió la inmunización con la vacuna de ARN mensajero. Y lo que evaluaba era tratar de determinar la ocurrencia de efectos adversos, de eventos adversos obstétricos asociados a la vacunación. Y no encontraron ninguna diferencia en la ocurrencia de hemorragia postparto o poliomielitis o parto por cesárea en este caso, admisión a la unidad de cuidados intensivos, un Apgar bajo. No hubo ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa en aquellas personas que hubieran sido vacunadas o no, comparadas con, en aquellas personas que hubieran sido vacunadas comparadas con las personas que no habían sido vacunadas. Con una revisión estadística prolongada por un periodo de casi unos 2 años y un grupo poblacional también importante, pues nos puede decir que no estuvo asociado a eventos obstétricos adversos específicos la aplicación de la vacuna. Bueno, con respecto a la aplicación de un booster, ¿no? De un refuerzo de la vacunación, es interesante cómo estos refuerzos, y especialmente con estas nuevas cepas, favorecen la aparición de inmunoglobulinas protectoras específicas tanto en la madre como en sangre del cordón umbilical. Y estos hallazgos en general plantearon la posibilidad de interpretar la vacunación del COVID, así como hacemos con la vacunación de la tosferina, que es una vacunación que se realiza activamente en la embarazada con la finalidad de generar inmunidad pasiva en el neonato, especialmente en lo que se ha descrito como un periodo crítico, que son los primeros 6 meses de nacido. Hay autores que lo delimitan a los primeros entre 2 a 4 meses, pero globalmente, digamos, los primeros 6 meses de nacido, donde ciertamente puede haber una disminución de la protección neonatal asociado a esta disminución temporal de las inmunoglobulinas protectoras maternas hasta que el neonato puede ser vacunado, bueno, exactamente como lo planteamos en el escenario de la vacunación para tosferina y también de la más reciente del virus sincitial respiratorio. Entonces, pensar en la necesidad
de un booster, de un refuerzo durante la gestación, apunta principalmente a esta necesidad de proteger al neonato en esos primeros 6 meses iniciales. Pensarlo así está planteado precisamente en ver el comportamiento de las inmunoglobulinas que se generan después de la vacunación, que tienden a disminuir en el tiempo, además de que existe la presencia de estas variantes, de cepas nuevas, que hacen necesario estimular también esa protección mediante el refuerzo planteado. Esta es una publicación que evalúa el riesgo de anomalías congénitas, un registro de Noruega con una evaluación de unos 343.000 participantes y buscaba la aparición de anomalías congénitas asociadas a la vacunación durante el primer trimestre. Si se fijan las semanas de aplicación de la vacuna, bueno, vemos cómo afortunadamente asociado a la vacunación no existe durante el primer trimestre ningún riesgo superior de aparición de anomalías congénitas. No hubo variación estadísticamente significativa en la aparición de malformaciones en aquellos grupos vacunados comparados con los grupos no vacunados en el Registro Nacional de Nacimientos, donde se trató de hacer una homogenización de la muestra en la medida que fuera estadísticamente posible y tratar de comparar la aparición de estas malformaciones o no, y definitivamente no hubo una diferencia importante de resaltar en la aparición de estos eventos. Ahora bien, cuando evaluamos los resultados perinatales desde otra perspectiva, este es otro metaanálisis que nos habla de la posibilidad de disminución de algunos eventos. Claramente hay una disminución importantísima de la infección, hay una disminución de la enfermedad severa, hay una disminución de los nacimientos por cesárea, hay una disminución incluso de la hipertensión inducida por el embarazo, una disminución que alcanza a ser hasta de un 12%, que no es nada deleznable, en aquellas pacientes que recibieron la vacuna comparadas con aquellas pacientes que no recibieron la vacuna. Por lo tanto, la evidencia es abundante sobre las ventajas que acarrea para la mujer embarazada tener esta protección. Entonces, presentando un resumen de los metaanálisis, tenemos este que evalúa unas 308.000 pacientes a lo largo de 30 estudios, 308.000 vacunadas, 553.000 no vacunadas, y vemos como hay una disminución en aquellas que tienen la vacuna de hasta un 45% en la tasa de abortos, una disminución del 15% del parto pretérmino, posiblemente asociado a la disminución del parto pretérmino indicado, y también esto nos genera una disminución del 20% del ingreso a la UCI neonatal. La evidencia acumulada pues realmente es abundante, como lo mencioné al inicio, afortunadamente, porque esto nos permite, sin duda alguna, tomar decisiones basadas en evidencia y tomar decisiones objetivas desde un punto de vista científico. Este es un análisis comparado que evaluó la ocurrencia de óbito fetal asociado a la vacuna y los resultados también son satisfactorios. No encontraron una asociación entre la vacunación y la ocurrencia de óbito fetal. Las tasas de óbito permanecieron similares tanto en los grupos vacunados como en los grupos no vacunados. Y todos estos son elementos que ciertamente aportan seguridad para plantear el uso de la vacuna. Ahora bien, si pensamos en la efectividad de la vacuna, vemos cómo después de las primeras 2 semanas de aplicada la vacuna inicia una fase de protección cuyos porcentajes van mejorando a lo largo que va pasando el tiempo, alcanzando en algunos escenarios protecciones sobre el 95%, pero en general de cualquier biológico, la protección suele ser superior
al 90%, ¿no? Y comparando la eficacia con la población general, con la eficacia en la población de la población general, comparada con la población embarazada, es totalmente equivalente a la eficacia, es igual de protectora tanto en pacientes embarazadas como en pacientes no embarazadas. Ahora bien, si vemos la incidencia acumulada de infecciones sintomáticas y hospitalizaciones por COVID-19, esta tiende a disminuir drásticamente después de transcurridos estas 2 semanas iniciales de la vacunación. Lo que, dicho de otra forma, tal vez informalmente, es asumir que 14 días después de la vacunación una persona empieza a estar satisfactoriamente protegida, eh, cuando se compara con aquellas que no están vacunadas. Es más o menos el tiempo de inicio de esta protección adquirida que genera la inmunización. Bueno, y cuando estamos hablando de vacunas, inevitablemente debemos hablar de efectos adversos. También en este renglón, la información es amplia, es disponible y es bastante transparente. Es decir, uno puede acudir a las bases de datos existentes y encontrar reportes amplios de los efectos secundarios de la vacunación, de los tres biológicos disponibles aprobados en el embarazo. Y vemos generalmente que el efecto secundario mayormente comunicado es fiebre, malestar general, dolor local o una reacción alérgica local en el sitio de inyección. Hay, por supuesto, otras reacciones adversas comunicadas, en las cuales ha habido complicaciones un poco más severas que este estado de malestar general, como son desmayos, pericarditis, linfadenopatías axilares en el sitio de la inyección, que esas suelen ser bastante comunes y bastante molestas. Eh, También han descrito, por supuesto, eventos isquémicos, tromboembolismos venosos. Pero si se fijan en este forest plot que está aquí también, donde más ocurrencia podemos observar en los pacientes, donde hay mayor asociación con la vacunación, es en fiebre, malestar general y en las reacciones locales en la piel, eh, sin que se demerite la ocurrencia de los otros, pero en los que pareciera no haber del todo una asociación directa, por lo menos que pueda demostrarse de forma estadísticamente satisfactoria. Los métodos de vigilancia de los efectos adversos de esta vacuna y de cualquier vacuna siempre deben estar activos, pero a la fecha, pues se considera un producto biológico seguro, cualquiera de los tres en general, eh, para su aplicación en el embarazo y en personas no embarazadas, claramente también. Vemos como el refuerzo, que es quizás de las cosas que es importante que discutamos en este momento, no se asoció con eventos adversos agudos en pacientes embarazadas especialmente. Sabemos que la vacuna de ARN mensajero puede ser menos reactogénica, que quiere decir que en la medida en que voy aplicando las dosis de refuerzo, es posible que haya una reacción un poco menos severa, y esto es quizás una de las cosas que suele generar miedo o una anticipación del miedo a la colocación del refuerzo por el recuerdo de los efectos secundarios de las dosis previas. Bueno, pareciera que si se utiliza el mismo biológico que se utilizó en dosis previas, esta reacción secundaria inicial tiende a ser un poco menos severa y más tolerable, menos molesta para el paciente. Y en definitiva, pues que debemos tener en cuenta con la vacunación que reduce el riesgo de hospitalización en infantes menores de 6 meses, eh, que es quizás una de las novedades que tenemos con respecto a al análisis o la razón por la cual pensamos en aplicar este refuerzo hoy en día,
no solo pensando en proteger a la materna, que sabemos que es un grupo especial, delicado, con mayores riesgos de la enfermedad cuando la adquiere, sino también pensando en generar inmunización pasiva en el neonato, que es quizás una de las ventajas que en medio de la crisis de la pandemia no necesariamente anticipábamos o no teníamos como norte principal. Y en este sentido, nos genera la inquietud de ¿cuándo debemos vacunar entonces? Pues en general las recomendaciones apuntan a que la vacunación debe hacerse lo más temprano posible en el embarazo, independientemente del trimestre, que la información que existe nos permite afirmar que es una vacuna segura de aplicar incluso en el primer trimestre, al punto que la recomendación para alcanzar ese punto de protección óptima podría ser vacunar a todas aquellas personas que están buscando embarazarse. Desde un punto de vista preconcepcional, entra también en juego la vacunación para tener un rol protector tanto en la madre como en el neonato. Eh, y definitivamente si los tiempos se cumplen, pues plantear la necesidad de un refuerzo durante el embarazo para favorecer la protección neonatal. Este es el comportamiento de las inmunoglobulinas y vemos cómo hay claramente una ventana de vulnerabilidad en la cual planteamos que puede reducirse de acuerdo al momento de la aplicación de la vacuna eh, para evitar precisamente esta afección neonatal. Bueno, en general, el CDC de Atlanta recomienda que la vacunación contra el COVID-19 se haga en todas las personas que están embarazadas, que estén lactando o que quieran quedar embarazadas en el futuro y deberán entonces recibir una dosis de refuerzo y mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19. En lo que se plantea con la vacuna del COVID posiblemente sea algo similar a lo que hacemos con la vacuna de influenza, que sea una actualización periódica, posiblemente anual o bianual, que va a ser inevitablemente necesaria por la facilidad con la que el virus puede transformarse y mutar hacia cepas patógenas para las cuales puede la población no estar del todo protegida. Y en este sentido, pues la última resolución, la 2495 del 2024, publicada el 9 de diciembre del año pasado, nos dice que la vacuna Pfizer Comirnaty se prioriza para vacunación de gestantes. Sin embargo, para optimizar el uso de este biológico, una vez abierto el vial y teniendo en cuenta su vida útil, las dosis restantes se pueden utilizar en los grupos prioritarios como dosis adicional o en mayores de 12 años que soliciten la vacuna. En general, cuando uno inicia o descongela el biológico, pues tiene un tiempo prudencial de uso para que no se deteriore el producto. Son unas 5 o 6 dosis que pueden utilizarse de este biológico descongelado y la idea es que se utilice y se priorice la administración en pacientes embarazadas para lograr la protección en este grupo particularmente sensible. Las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos dicen que todas las personas mayores de 6 meses, incluyendo embarazadas y lactantes, deben recibir la vacuna actualizada 2024-2025. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia aconseja a todo el personal clínico realizar una fuerte recomendación a recibir la vacuna a todos sus pacientes embarazadas o lactantes. La vacuna puede recibirse en cualquier trimestre y se recomienda lo antes posible para maximizar sus efectos en la salud materno-fetal. La vacuna del COVID puede recibirse de forma simultánea con otras vacunas. Esto es un dato importante, porque en las recomendaciones iniciales, cuando aparecieron las vacunas, hacia el año 2021, a finales del 2020, eh, se planteaba que para recibir otros esquemas de inmunización era necesario esperar unas 2 semanas para recibir otros biológicos. Hoy en día sabemos que no, que puede hacerse de forma simultánea. Incluso los esquemas de vacunación en el embarazo pueden hacerse de forma simultánea y poner al tiempo la vacuna para COVID y la vacuna para tosferina, la de PTA, toxoide, influenza, todas pueden ponerse al tiempo. Por supuesto,
si Sí. estamos ante un paciente que históricamente es conocido por ser sensible a las vacunas y presentar reacciones secundarias eh, que sean molestas para ese paciente en específico, pues es bastante sensato si el contexto sociodemográfico lo permite, plantear postergar las vacunas, poner una primero, 2 semanas después otra, eh, si el acceso de esta persona a la vacuna lo permite así. Pero si estamos en situaciones propias de nuestro país, donde la oportunidad de vacunación puede ser única, no habría ningún problema en aplicar simultáneamente las vacunas del esquema sugerido durante la gestación. Incluso puede aplicarse con la inmunoglobulina anti-D, porque hay publicaciones que orientan en ese sentido que puede hacerse sin ningún riesgo mayor. Hay que hacer un registro en las historias clínicas de todos aquellos pacientes que declinen la vacunación y debe discutirse nuevamente el tema en controles futuros. Y los trabajadores del área de la salud deben liderar con el ejemplo y estimular a todos aquellos que sean elegibles para vacunación a que lo hagan. Eh, este boletín del Comité de Opinión sobre Ética del Colegio Americano también, publicado en el 2013 y actualizado en el 2021, nos dice que como profesionales de salud, los ginecólogos obstetras tenemos una obligación ética de promover la protección de enfermedades infecciosas entre nuestros pacientes y en la sociedad en general. Y esto incluye el conocimiento de las nuevas guías de manejo que aborden el tema de vacunas, incluyendo sus indicaciones, riesgos y beneficios. Y para evitar la diseminación de la enfermedad como una contribución personal, los ginecólogos y obstetras tienen una obligación ética de estar vacunados, a menos que exista una contraindicación médica formal, de acuerdo a las guías del CDC de Atlanta y del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Bueno, y esta también es una publicación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia que nos habla de cuáles vacunas son necesitadas durante el embarazo. Y tiene el código QR porque es un poquito más extenso que, esta porción que publiqué acá. Eh, Estas son las que definitivamente hay que recibir. El cuadro se extiende a las que tal vez podría recibir y a las que no debe recibir. Pero miren como la primera vacuna que está en este cuadro realizado por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, eh, compartido, o digamos, bajo las recomendaciones del CDC de Atlanta, nos dice que la primera vacuna que hay que poner es la del COVID. Dice que sí, en todos aquellos adultos, incluyendo personas embarazadas que han tenido la enfermedad, se recomienda hacer actualizaciones de la vacuna y que la vacunación definitivamente es segura durante cualquier trimestre del embarazo. Entonces, al final, lo que debemos vencer es el miedo propio de la paciente en recibir la vacuna. A veces hay que vencer el miedo propio de recibir la vacuna. Pero desde la perspectiva de la paciente, habría que preguntarse cuáles son los riesgos que genera la enfermedad a la que esta vacuna apunta a prevenir. Bueno, creo que esto lo hemos discutido ampliamente durante la presentación. ¿Cuál es la historia de la vacuna? Lo sabemos también. Es una vacuna de aparición reciente, ciertamente. Tendrá unos 5 años de creada en esta circunstancia excepcional que fue la pandemia, y por lo cual es sensato pensar que, bueno, puede haber efectos a largo plazo que no conocemos. Sin embargo, la evidencia disponible hasta la fecha nos da a entender claramente que no. Y bueno, basado en esa evidencia disponible, basado en esa evidencia existente, puede uno plantear esta intervención como una intervención segura. ¿Cuán efectiva es la vacuna y cuáles son los riesgos y beneficios de su aplicación? También lo discutimos a lo largo de esta presentación. Es bastante efectiva para proteger de enfermedad severa, para disminuir la mortalidad, para proteger a la paciente de infección, para disminuir el parto pretérmino, el aborto, la cesárea, el ingreso a auxilio neonatal. Y todos son los temas que hay que tratar de discutir con la paciente que tenga dudas sobre la aplicación de la vacuna.
¿Cuáles son los componentes de la vacuna? Bueno, dependiendo de la que se utilice, acá en el país tenemos aprobada para embarazadas la vacuna de Pfizer, que sabemos que es de ARN mensajero, que tiene unos boosters también, tiene algunos anticongelantes. En la información de la vacuna está disponible cada uno de los componentes y todos los estudios de toxicidad que se han realizado para la aplicación de la vacuna, estudios en animales de laboratorio, a pesar del tamaño de una rata de laboratorio recibiendo la cantidad similar que recibiría un humano, que comparando el peso, pues es sumamente mucho más tóxica y aún así todos estos componentes, todos estos excipientes de las vacunas que son bastantes, ciertamente, si uno ve el inserto del producto, son muchísimos excipientes, pero han pasado todas estas pruebas de toxicidad sin generar ningún problema en animales de laboratorio y también en todos los estudios observacionales posteriores que tenemos de la vacuna. Y también hay que tener en cuenta, pues, las consideraciones personales. Tratar de convencer a aquellos pacientes que definitivamente no desean la vacunación. Es importante consignar en la historia clínica que esta conversación ocurrió, que el paciente decide optar por no recibir la vacuna y en controles sucesivos también será necesario replantear esta temática a ver si se logra eh, convencer al paciente de tomar una decisión diferente. Este es un estudio cualitativo bien interesante que evaluaba a 21 pacientes de diversas etnias sobre su visión de por qué no recibir la vacuna y claramente nos habla de una situación bastante compleja donde debe fomentarse una comunicación diáfana entre el personal de salud y los pacientes para tratar de aclarar en la medida de lo posible con eh, evidencia sólida aquellos tópicos en los que el paciente tenga dudas específicas. Y en general, pues tratar de abordar respetuosamente los mitos o informaciones inadecuadas que el paciente pueda estar manejando. Bueno, ya esta es mi lámina para terminar. Es una encuesta analítica del Grupo Guarumo publicada el día de ayer, que nos habla de cuál es el tema que más le preocupa hoy a los colombianos. Y fíjense que eh, por primera vez en muchísimos años es el acceso a la salud lo que representa una de las mayores preocupaciones para la población colombiana, alcanzando hasta un 25% como tema principal de preocupación. Ciertamente es un momento difícil para los pacientes principalmente, que son los que a la larga están siendo afectados por lo que sea que esté sucediendo. Y en cualquier caso, pues desde nuestro nicho propio debemos tratar de hacer lo mejor posible para que los pacientes al final sean los menos afectados por las dificultades al acceso a la salud. Muchísimas gracias. Bueno, no, De compartir pantalla. muchísimas gracias a doctor Mortimer, excelente presentación. Digamos que aquí vamos a aprovechar pues todo este conocimiento y todo eso para la tanda de preguntas. Y obviamente aquí, bueno, aquí me preguntan, em, eh, me preguntan. Bueno, estas vacunas RNA, una de las preocupaciones que tiene la gente es si este RNA ingresa, puede pasar al feto y puede causar algún problema de tipo de abortos o algo así. ¿Qué nos puedes decir un poco de esto? Que es una preocupación que sé que está en la población eh, y que siempre es una de las cosas que evita un poco la parte de la, de la vacunación en nuestros pacientes.
Bueno, brevemente, lo presenté en una de las diapositivas. Existe un metaanálisis que específicamente evalúa la ocurrencia de abortos en pacientes vacunadas versus no vacunadas y no hay diferencia estadística en la ocurrencia de este evento. Este ARN mensajero que es inoculado inicialmente, envuelto en una capa lipídica, eventualmente es degradado por las células y digamos que condiciona o hace que las células produzcan esta proteína específica, esta proteína de espiga, pero después de un tiempo todo este ARN mensajero es degradado por las mismas células, de forma que no hay un paso directo al feto, no aumenta la ocurrencia de abortos asociados a la vacunación y definitivamente ocurre lo contrario. Todo este fenómeno de inmunidad pasiva que se genera por el paso transplacentario de las inmunoglobulinas termina protegiendo al neonato. Listo. Muy bien, me tienen aquí otra pregunta, el doctor Mario Alfonso. Bueno, ¿cuánto tiempo si la gestante ha recibido una vacuna de COVID? Ya tenemos un grupo grande de gente que está vacunada y entra en embarazo. ¿Cuándo debería aplicarse nuevamente este refuerzo? Idealmente lo que importa en este momento, o sea, la forma fácil de responder esta pregunta es, debe haber recibido el refuerzo con la vacuna actualizada 2024-2025. Si la paciente lo recibió en la etapa preconcepcional, ese suele ser suficiente. Si la paciente lo recibió durante el embarazo, ese suele ser suficiente. Lo que se hace necesario es estar vigilante en el momento de la aparición de nuevos biológicos que contengan o que aporten protección para nuevas cepas y en ese momento definir la pertinencia del refuerzo. Entonces, para responder esa pregunta más fácilmente, más que decirte en semana 32 debo recibirla si la recibió de forma preconcepcional. No, más importante es documentar cuál fue el último biológico recibido por la paciente. Y si el último biológico recibido por la paciente es este que está en vigencia 2024-2025, ese es suficiente para aportar la protección, así haya sido aplicado preconcepcionalmente o durante el embarazo. Perfecto. En ese mismo sentido, me preguntan aquí, ¿necesita entonces solamente una dosis? En este momento sí necesitamos solo una dosis del refuerzo. En el contexto en que estamos, digamos que en el país el biológico aprobado para las embarazadas es eh, el de Pfizer, el Community, entonces sí, esta solo necesitaría una dosis. Bajo otros esquemas, sobre todo con Novavax, pueden ser necesarias dos dosis de refuerzo, pero pienso que eso puede generar más confusión que utilidad. Entonces, para fines de nuestra resolución del año pasado, sí, una sola dosis de refuerzo con la cepa nueva. Listo. Bueno, aquí me preguntan sobre otras complicaciones que también estaban muy a la orden del día en cuanto a la vacunación, que era la aparición de miocarditis y trombocitopenias. Eh, ¿Qué se ve con respecto a esto? ¿Qué indicación? Estas complicaciones están descritas. Si uno ve el detalle del reporte de efectos adversos, por ejemplo, la pericarditis, miocarditis, está más reportada en aquellos pacientes que recibieron Novavax, que es la proteína, que es la vacuna de partícula proteica, no la vacuna de ARN mensajero. También han existido reportes con la aplicación de ambas vacunas de ARN mensajero, eh, pero se considera un riesgo mínimo. No debe ser, a menos que existan pues condiciones idiosincráticas propias del paciente, pero pensando en una estrategia de protección de la población general, no debe ser esta una razón para desestimar la aplicación de la vacuna. Vale, me preguntan aquí, ¿alguna recomendación adicional cuando la paciente es VIH positivo? En general, la recomendación para los pacientes VIH es similar para todas las vacunas. Deseamos, en este contexto, que el recuento de linfocitos TCD4 esté superior a 300 y en esos contextos pueden recibir la vacuna que requieran, incluyendo la del COVID.
Listo. Entonces, digamos que en resumen podemos decir, la vacuna definitivamente nos previene complicaciones maternas. Tenemos que disminuye la severidad. También nos disminuiría complicaciones fetales que se han visto asociadas al COVID, preeclampsia, parto pretérmino, como para que vayamos cerrando nuevamente tu... Sí, estas complicaciones, digamos, lo que se ha descrito como los síndromes obstétricos, pues preeclampsia, parto pretérmino, estas disminuyen en aquellas pacientes que están inmunizadas. Y como dato adicional que es importante también resaltar, eh, es la protección neonatal, porque vemos que aquellas pacientes que reciben la vacuna durante el embarazo o en este periodo periconcepcional, los neonatos de estas pacientes tienen menos hospitalizaciones en los primeros 6 meses de vida. Entonces también estamos indirectamente o pasivamente protegiendo al neonato hasta que él tenga los 6 meses de edad y pueda recibir su propia vacuna. Eso es algo nuevo que estamos viendo en varias vacunas y que tenemos que tener en cuenta con respecto a la vacunación de nuestra gestante y cómo esto va a impactar en la morbimortalidad infantil y perinatal. Yo creo que este también es importante, no solamente para esta vacuna, sino otras vacunas que de pronto tengamos oportunidad también de hablar. Estaba en tu diapositiva, pero esta es una cosa que podemos contarle a nuestros pacientes y es una motivación más con respecto a la, a la vacunación de estas pacientes. Entonces, bueno, vemos aquí si hay más preguntas. Y si no, pues continuemos con la jornada. Muchas gracias al doctor Mortimer. Esa parte de que demos el ejemplo, te vi titubeando en la fila para ponerte tu vacuna, pero yo creo que esa también es una recomendación que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros muchas veces, lo dijiste al principio, procuramos el cuidado de los demás, pero empecemos por cuidarnos nosotros y de esta manera también estamos cuidando a nuestros pacientes. Como me echaste al agua, voy a matizarlo. Yo tengo 3 dosis de vacunas. Después de mis 3 dosis he tenido COVID en 3 oportunidades. eh, Dos de ellas bastante sintomáticas, la última, la más reciente, no tanto. Dos de ellas confirmadas, la última ya por nexo epidemiológico asumida. Y desde hace unas 3 semanas estoy intentando colocarme el refuerzo 2024-2025 en 2 oportunidades en las que he estado cerca de lograrlo. Me han ganado en la fila embarazadas que necesitaban la vacuna. Digamos que en la administración de la vacuna actual implica que a las personas que no son población de riesgo, por lo menos en los sitios donde yo trabajo y puedo acceder a la vacuna, en el Hospital de Suba, en el Hospital Simón Bolívar, se está priorizando a las embarazadas para recibirla. Y bueno, no, cuando está próxima a vencerse y no tiene una embarazada a quien administrársele en ese momento, es que entran la lotería de las personas sin factores de riesgo para recibirla. Pero en 2 oportunidades, una fue decir un martes y un jueves, y coincidió que en esos días no estaba en la institución. Entonces no he podido recibirla, pero estamos tratando de dar el ejemplo. Bueno, muy bien, doctora Gracia, nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Entonces, continuando con con nuestra jornada del día de hoy, nuevamente la invitación para días 5, 6, 7 de junio. Tenemos nuestro Congreso Nacional, Ciudad de Bucaramanga, expositores internacionales de primera mano, la doctora Ana Bianchi, el doctor Edgar Hernández, que también es gran amigo y ha venido y ha participado en muchas de estas conferencias aquí en Bogotá, en Colombia. El doctor Gustavo Malier, que viene desde Israel, se pega este viajecito un poco corto para acompañarnos en Bucaramanga. El doctor Rogelio Cruz, también súper conocido de todos. Y bueno,
doctor Reagan Martínez, a grandes, grandes personas y esperamos todos podamos encontrarnos allí. Entonces, 5, 6, 7 junio 2025. Muy bien, entonces continuando, aquí viene para mí realmente muy placentero que el doctor José Mojica nos pueda acompañar en la mañana de hoy. Entonces, el doctor José Mojica, infectólogo pediatra, trabaja en la Red Sur y también es el infectólogo pediatra de las enfermedades transmitibles y programa de vacunas del PAI del ministerio. Y sé que desde el ministerio están trabajando muchísimo para esto, entonces realmente, doctor José, muchas gracias por acompañarnos y bueno, el auditorio es suyo. Bueno, doctor Andrés, buenos días. Muchas gracias a a FECOPEN por... Doctor, tiene, ¿Me escucha? ahora sí lo escuchamos bien, sí, señor. Bueno, es para contarles que bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es como, bueno, es continuidad a lo que pues, el doctor, mi colega antecesor mencionó. Excelente presentación. Esta presentación es muy sencilla y básicamente me voy a referir a la resolución 2495, pero también al contexto, cómo está el contexto epidemiológico y qué está pasando específicamente con COVID. Este es el Plan Nacional de Vacunación del país para el 24 el 2024 y 2025. Pues no tengo conflicto de interés, aunque pues trabajo en el ministerio y esto hace parte de lo que a nivel nacional se está implementando para lo que es la vacunación en general. Algo muy importante para contarles es que, bueno, yo soy infectólogo también clínico aquí en la subred de hospitales del sur, aquí en Bogotá, en el distrito, pues en la Sur Tunal Medicine, y fui director médico en Sanofi, en Pasteur, hasta el 2016. Trabajo actualmente en enfermedades transmisibles del ministerio. Algo de epidemiología, que es básicamente en qué estamos. Algo también para contarles algo de la situación de Colombia. Le voy a contar algo de las gestantes, algo de la genómica que el doctor lo mencionó y qué recomendaciones tenemos en este momento. Yo les quería contar que, y el doctor lo mencionó muy bien, pero esto a febrero, 700, casi 800 millones de personas con COVID, de los cuales Estados Unidos, Europa, ven ustedes que Brasil y en general, pues, y en el sureste asiático. Pero es para contarles que el COVID no se ha ido y que eso es de febrero. Miren ustedes, esto es epidemiología de febrero de este año. Y miren, cuando contamos cómo se ha comportado comparado con el año pasado, 2023, año antepasado, 2023 en enero, o el pasado, el 2024, pues ha disminuido. Sin embargo, miren ustedes, esta es la tendencia. Sigue siendo importante la presentación de COVID. Y esto se los cuento porque la gente, cada vez que uno habla del COVID, mire, el doctor mencionaba que él se quería vacunar y todo lo demás. Y fíjense ustedes que el doctor Arreaza dice que no se ha podido vacunar y buenísimo porque nosotros debemos de dar el ejemplo. Sin embargo, cuando miramos qué está pasando, el acceso es cada vez menor y las posibilidades de vacuna, aunque las tenemos, la gente, la adherencia como tal a la vacunación es cada vez menor. Yo les contaba también que miren ustedes el comportamiento de América, el comportamiento, esos son en las últimas semanas, pero es interesante mostrar el comportamiento de los casos. Y ustedes ven que en Europa, miren la última semana, 2 millones y tanto, Estados Unidos 55.000, pero es que ya se salió de la OMS, el CDC salió ya de la OMS y el reporte va a ser cada vez menor. Y aquí implica Europa y Asia Pacífico, pero ya cuando vean la parte de mortalidad antes de que Estados Unidos saliera de la OMS, porque esta es la página oficial de la OMS, ustedes van a ver que miren el comportamiento, ven países como Rusia, como Grecia, como el Reino Unido, y miren donde más casos se presentan. Algo interesante para mostrarles también es que los casos de muerte, en el mundo han muerto 7.087.731 personas, donde en Estados Unidos, 1 millón desde que empezó la pandemia, ¿no? 1.000.000, en Brasil, en India, en Rusia y en México. Pero ustedes lo ven aquí a mano izquierda en los círculos, donde se hay Estados Unidos, Brasil, en Europa sumado todo, pero vean ustedes India y por supuesto México.
Cuando ustedes ven lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos, todo el año, a la izquierda está desde que empezó la pandemia y a la derecha está en lo que va hasta el 2025. Si bien la tendencia es menor comparado con el 2023 o el 2024, de todas maneras tenemos un importante número de personas afectadas y muertes, y con muertes registradas con letalidad importante. Esto registra en dónde, miren, las Américas 660, en Europa 72, pero cuando usted la suma, definitivamente tienen un importante componente de muerte, sobre todo quienes, adultos mayores, que ustedes lo ven aquí, mayores de 65. Sin embargo, un grupo importante de 15 a 64, personas jóvenes, pero también con comorbilidad, presentando COVID. Para mostrarles dónde son las muertes, ya les dije, Estados Unidos han sido en este momento, Estados Unidos, y lo ven en algunos países en Europa, lo ven en Suecia, lo ven en Grecia, pero importante contarles a ustedes que el COVID no se ha ido, la COVID no se ha ido, tiene morbilidad y mortalidad importante, pero también miren ustedes la situación en Colombia. Esto es Colombia, donde esto es a la semana 2. Revisen este link, que es el link pues, más actualizado que se tiene en el país, que es el del Instituto Nacional de Salud. Y básicamente en este link nos da semanal cómo es el comportamiento del COVID. 26.792 sumados desde el 2024 a lo que va del 2025. Sin embargo, son 400 personas que llevan COVID en este año. Y miren ustedes, vuelve y juega, los niños y los adultos mayores los más afectados. Esto fue el año pasado, el 2024, de las 26.000 personas, 9.000 fueron en Bogotá, aumentó comparado con el año anterior. Pero miren ustedes que Bogotá, en Cali, aquí lo ven en Antioquia, lo ven en los Santanderes, lo ven en Cundinamarca, pero es importante que el COVID sigue siendo importante en sobre todo los niños, adultos mayores, aquí lo ven en la gráfica a la derecha, y cuando vemos los fallecidos, la mayoría, el porcentaje de fallecidos son en adultos mayores, van 352 fallecidos hubo el año pasado. Sin embargo, cuando comparamos con lo que ha pasado el 2023 y 2024, eso es del Ministerio y el Instituto Nacional de Salud, iban 349 fallecidos a diciembre y fueron 350 y tantos finalmente. Miren, el grupo más importante, la tasa de mortalidad la más alta, mayores de 80, pero por encima de 50, sobre todo de 60, tanto el 2023 como el 2024. Y ustedes van a ver que esto se repite porque si bien los niños se murieron 6 el año pasado, 14 el año 2023, los niños, pues, hombre, habiendo vacuna, todas, tanto adultos como niños, son enfermedades prevenibles. Lo peor es que cuando miramos qué antecedente vacunal, los niños ninguno tenía vacuna, pero los adultos habían vacunado hacía 2 años, hacía 3 años, por lo menos han recibido 2 dosis. Pero sabemos que esto es dinámico y se requieren las dosis adicionales, que hoy estamos, más que refuerzo, estamos hablando de dosis adicionales, que sabe que con una sola dosis tú adquiere títulos y te da protección. Entonces, fíjense ustedes, ninguno tenía vacunas actualizadas. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente la circulación viral en el país, donde vemos que el SARS-CoV-2, tres son prevenibles. Lo coloco el virus sincitial respiratorio, porque hoy en día hay una vacuna que no la ha probado el INVIMA, pero se vacuna a gestantes, se vacuna a adulto mayor. E influenza, que tenemos la vacuna, debe llegar en el otro mes, en marzo, en abril. Y siempre, miren, los niños y los adultos mayores, miren, el 20 y pico por ciento de más de 60, pero el SARS-CoV-2, tanto en menos de 5 años, pero también, si bien nos representa en estas últimas semanas en mayores de 60, pero vean ustedes que sí, lo que dice el COVID, la publicación del boletín epidemiológico del Instituto, 439 casos vamos a la fecha, de las cuales ha aumentado 61,54% en hospitalizaciones, y ustedes van a ver que 113 casos, la mayoría están en Bogotá, Cali, Antioquia, Cauca y Barranquilla. Y en las últimas semanas ha incrementado el número de casos de COVID. Si bien no hay gestantes como tal, porque la mayoría de mujeres en edad fértil reciben al menos alguna dosis, tenemos que han fallecido 4 personas en el país, en Medellín, en Norte de Santander, en Bogotá y en Riohacha. Entonces, es para contarles que el COVID no se ha ido, que tenemos la solución que son las vacunas y definitivamente sabemos que hoy en día la vacuna es para todo el mundo. Si bien está dirigida a las gestantes, que eran las que teníamos la deuda, porque sabemos que el año pasado tuvimos escasez de este biológico para gestantes, vean ustedes el comportamiento. Esto no pude sacarles más porque fue lo último que publicó el Instituto Nacional de Salud hasta el año pasado, 2024. Entonces, fíjense ustedes que yo lo coloco acá, porque en enero del 2024 decía que habían fallecido, habían habido 40.784 reportes de gestantes con COVID.
se habían recuperado la mayoría, pero hasta el 2023 habían fallecido 247. Y miren, la mayoría, ustedes ven que pues, muere en edad fértil, la mayoría pues en el tercer trimestre. Miren el porcentaje, si bien se recuperaron un porcentaje, fallecieron. Y los neonatos de 2.593 10 fallecidos. Entonces, importante contarles que esto no es lo que refleja hoy en día, porque no tenemos reporte de mortalidades maternas por COVID. Hay otras causas que ya el doctor lo mencionó. Sin embargo, es para hacerles el recuento que en Colombia desde del julio del año del 2021 se empezó a vacunar, se tomó la determinación con este equipo de FECOPED en la vacunación de las gestantes. No había tanta literatura, pero se decidió en ese momento del 2021 que las gestantes estaban muriendo y la mortalidad materna se incrementó importantemente por COVID, muy parecido a lo que lo tuvimos en el 2009 con el H1N1, y definitivamente se decidió vacunar a las gestantes. Se decidió en el país vacunar con la vacuna de Pfizer porque era en el momento la vacuna que tenía los estudios, más de 4.000 mujeres, al final terminaron 1.000 y se vio que tanto para la mamá como para el bebé no hubo ningún problema. Sin embargo, eso quedó en una resolución, en una ley. Hoy en día hay estudios que avalan vacunación con las RNA mensajero que existen con ambas, pero en Colombia se determinó la vacuna de Pfizer, primero porque fue una resolución, segundo porque es la vacuna que más tenía estudio y tercero porque a pesar de que en países como en Alemania, en España, en Alemania únicamente usan Pfizer, en Estados Unidos usan ambas, RNA mensajero moderno Pfizer, se documentó y en Colombia es la que se decidió tener. Sin embargo, vean ustedes que hasta el noviembre, diciembre del 2023 se vacunó los gestantes, se vacunaron 381.000 dosis desde julio del 2021 que se empezó al 2022 un año y al 2023 2 años. Se habían vacunado casi 400.000 mujeres, más o menos el 45-48% de vacunación por COVID en gestantes. Eso es lo que tenemos. El año pasado no tuvimos en realidad vacunación para gestantes y este año pues no tengo ningún documento porque apenas está consolidando lo que ha pasado este año. Entonces fíjense ustedes que a nivel global, aquí vemos Colombia que se vacunó con una dosis 85%, pero esto es a nivel global los esquemas de vacunación. Cuando lo ven en azul. Con 2 dosis en Colombia se llegó a 73%, esta es el data de la Organización Mundial de la Salud, y los refuerzos para Colombia fueron 29, pero fueron en realidad un poco más, más o menos llegamos al 39, 38, 40%, pero eso es lo que está publicado oficialmente al 2023. Sin embargo, vean ustedes que se han aplicado más de 13.6 billones de dosis desde que empezó la pandemia, 67% con un esquema primario de 2 y un refuerzo en el mundo de 32%. El refuerzo o la dosis adicional. Sin embargo, desde julio del 2020, que se tiene data de vacunación, 13.6 billones de dosis en el mundo. Pero miren Colombia, ya le voy a mostrar las tristezas. Esta es la población. En Colombia hubo el año pasado casi 2 millones de dosis, de las cuales se utilizaron 600.000. Miren los trabajadores de la salud, somos más de 200, 400.000, de los cuales a 200.000 se le apuntaba, y apenas nos vacunamos 26.000. Pero miren ustedes el adulto mayor que son, no les cuento los millones de personas que pueden ser, y miren, se vacunaron 200.000 personas. Esto fue a septiembre. Sin embargo, a diciembre no cambió mucho. Y si bien Bogotá alcanzó más o menos casi 80% de dosis aplicadas en su población, no desperdició casi vacuna, pero vean ustedes, también lo hizo Nariño y lo hizo el Quindío, pero en general en Colombia apenas el 28% de personas recibieron dosis de vacunación en nuestro país. Quiere decir que casi 2 millones de dosis se desperdiciaron 1.200.000 y no se utilizaron porque hubo departamentos que el vial duraba 19 horas y el vial duraba un mes, duraba sin abrir refrigerado y ni siquiera ofrecieron esta vacuna a ninguna persona. Y la vacuna se venció sin siquiera abrir el vial. Entonces creo que no es justo. Que es imposible en un país que, un municipio, yo qué sé, cualquiera que tuviera 5.000 habitantes, no tuviera un adulto mayor, o no tuviera una persona con comorbilidad, o no tuviera un niño, cuando los niños siguen siendo afectados. Genómicamente, ustedes van a ver que el KP3, son las variantes XS y JN1, son los que han predominado.
Sin embargo, vean ustedes que la tendencia es a disminuir la JN1, que ustedes lo ven acá. Las KP2 y KP3 son las variantes que están predominando. Y cuando ustedes lo ven, justamente KP2, KP3, que son las que usualmente están punteando la tendencia de variantes circulantes. Si bien esto me quedó atrasado a septiembre, ustedes pueden ver que el JN1 sigue siendo importante, pero aquí cobran importancia las KP2 y ahora mismo la KP3. Importante mostrarles que si bien JN1 ustedes van a ver que es la que tenemos en la cepa, que la OMS la recomendó en abril del año pasado, que es la que los fabricantes deberían tener en su composición, como lo hacen con influenza, lo hacen también ahorita en día con COVID. Ustedes van a ver que KP3 y KS, una vez son personas antes de vacunarlas, una vez se vacunan, miren ustedes, cubre para JN1, pero cubre para KP3 a XS, igual pasa, pues si bien pudo haber infectados, tiene muy buenos títulos que cubre el impacto de JN1 sobre los otros variantes KP3 y XGC, quiere decir que sí los cubre. ¿Qué recomendaciones hay para ya entrar en materia? Nosotros el año pasado se recomendó la XBB 1.5 para adulto mayor, con morbilidades, talento humano y para gestantes, pero no pudo encontrarse la vacuna de Pfizer en ese momento y definitivamente se trae por OPS y no se pudo. Hubo para Moderna, que fue lo que les mostré. Sin embargo, los lineamientos para COVID de este año incluyen de diciembre, ya el doctor los mencionó, incluye la vacunación específicamente dirigida a gestantes. Tenemos Comirnaty, que es la vacuna de Pfizer dirigida a gestantes, JN1, y la vacuna de Moderna, que es dirigida al resto de la población, que básicamente estamos en plan pues alinear y que llegue la vacuna. Gestantes son las decididas, son las escogidas. Sin embargo, para optimizar el uso una vez abierto el vial, las dosis restantes pueden utilizarse en todas las personas que lo quieran, sobre todo con morbilidades o adultos mayores. Se usa vía intramuscular 6 meses después de una reciente vacuna. ¿Por qué? Porque primero no teníamos tanta disponibilidad. La gente no se quiere vacunar, pero por lo menos 6 meses debería haber tenido un antecedente vacunal para realizarlo. Se sabe que se debe garantizar una dosis por cada embarazo y debe ser la vacuna de Pfizer la que se decidió para Colombia y gestantes. Las mayores de 60 años, igual la dosis adicional, y se sabe que la última debe ser por lo menos 6 meses atrás. Las poblaciones con comorbilidades y el talento humano en salud hacen parte de las poblaciones priorizadas. La vacuna se conserva refrigerada y puede durar eh, varios meses, congelada, ultracongelada. Pero si los que no cuenten con ultracongelador, se refrigera y dura 10 semanas entre 2 y 8 grados. Sin embargo, una vez abierto el vial, dura 12 horas y son 6 dosis que básicamente no requieren dilución. Es muy técnico, pero es para recordar en sentido general cómo se utiliza la vacuna. Se debe monitorear el cumplimiento como tal de la vacunación. Si la población de riesgo se debe identificar, lo que llamamos microplanificación, cuántas gestantes tenemos, qué más personas se pueden vacunar quizás dentro del rango de comorbilidad, talento humano en salud o personas adultos mayores. Tenemos cualquier cantidad y sabemos que tenemos que documentarlo, tenemos plan de alternativas, sobre todo que sabemos que las situaciones que puedan afectar el desarrollo de la vacunación son muchas, la falta de adherencia, la falta de aceptación, baja percepción del riesgo, pero eso lo tenemos que frentear en las entidades territoriales. Yo les contaba que esto es muy técnico y es muy operativo, pero es para decirles que se hace un seguimiento del porcentaje de cumplimiento con las dosis aplicadas a nivel departamental o distrital, a nivel nacional, y de la población gestante que se vacuna, que eso hace parte de los indicadores que más adelante servirán con base en lo que se vacunen para mostrarles a ustedes. Estas son las dosis, y me preguntaban de ustedes que cuáles eran las dosis distribuidas en el país. Ustedes ven que Bogotá y Antioquia fue donde más se distribuyeron, igual que en el Valle y en Cali, pero en todo el país se distribuyeron esas 200.000 casi iniciales, pero fíjense ustedes que la circulación y la rotación de los biológicos que metió diciembre, lo que el mes pasado fue muy poquito. Sin embargo, los datos no los tengo para específicamente contarles. Aspectos a tener en cuenta, se puede coadministrar con otros biológicos, eso es lo que tiene el lineamiento. Las personas que han presentado la enfermedad de COVID, una vez se recuperen, se pueden vacunar, deben firmar un consentimiento informado y el disentimiento definitivamente deciden que no se vacunan. Hay un reporte de las dosis no usadas, que son las causales, la mayoría es porque se les venció el frasco sin abrir o básicamente eso no debería pasar y pensamos que no va a pasar con este nuevo biológico JN1, que ustedes van a ver que es el mismo que están aplicando en Estados Unidos y Canadá.
La asignación de vacunas se realizó de acuerdo al oficio de solicitud emitido por las entidades territoriales. Se les preguntó cuántas vacunas podrían más o menos vacunar de acuerdo a los nacimientos que tienen. Ustedes ven que Bogotá dice 43.000, pero es un 60% de lo que se le va a mandar. Sin embargo, las vacunas cursan con proceso nacen en Bogotá casi 71.000. Entonces se mandaron 40 y tantos mil de dosis, quiere decir que está pendiente. Sin embargo, se coordinan con la EAP y aliados estratégicos, pero estamos aquí con ustedes porque de alguna forma nos ayudan a lo que es la vacunación. Entonces, este es el lineamiento como tal, donde la dosis adicional, como tiene uno de los priorizados, las gestantes, pero también mayores de 60, comorbilidades, y esta es la resolución. La vacunación pediátrica en mayores de 6 meses a 4 años son una o dos dosis, porque nunca se han vacunado. De ahí para adelante es una dosis adicional. Y la resolución está, institución de asignación está dirigida a gestantes. Sin embargo, ya llega la vacuna de Moderna en estos días, que es para la otra población priorizada, adulto mayor, con morbilidad y talento humano en salud, pero una vez abierto el vial de las gestantes, todo el que desee vacunarse se puede vacunar. Entonces toca mirar que dura 6 horas, dura 12 horas el vial abierto, si empezamos a las 7 hasta las 7 de la noche podemos, y son 6 dosis las que se utilizan, pues son 6 dosis las que se utilizan por cada vial. Esto es una publicación que salió ayer y ya el doctor lo mencionó, y es básicamente para terminar diciendo que miren que es muy interesante porque es de Latinoamérica, son colegas de Latinoamérica, donde en el Pediatric Infection Disease dice que están preocupados por lo que es la vacunación materna, donde sabemos que influenza, TDAP, que es la de tosferina celular que la colocamos en la semana 20, influenza la colocamos en la semana 20, de la 20 si se va a perder en rural dispersa, pero desde la 26. Y la influenza la colocamos en la semana 14, todo porque si hace alguna amenaza de parto prematuro, no lo vayan a atribuir a la vacuna. Pero miren ustedes que recientemente, esto lo mencionó el artículo, la vacuna de COVID, pero cuando lo miramos en la región, nosotros con 45% de vacunación nos vimos bien servidos, porque en algunos la vacunación ha sido muy mal en la materna, a excepción de Chile o pronto Costa Rica, de pronto en Estados Unidos, pero incluso en Estados Unidos la vacunación en maternos para COVID no es la mejor. Y está la vacunación para virus respiratorio, que es la que viene. Pero miren este último, disculpe que sea en inglés. En Latinoamérica estamos muy preocupados porque la morbilidad, mortalidad neonatal y materna sigue siendo importante. Sin embargo, ofrecer lo que es mejorar los resultados con vacunación de las gestantes en influenza, en tosferina y por supuesto para COVID y por supuesto para virus respiratorio. Eso era lo que les tenía. Yo sé que de pronto no es sencillo y es muy sencillo lo que les tenía que decir, pero básicamente eso es. Entonces no sé si, doctor Andrés, quedó claro, no sé si hay preguntas, pero básicamente ese es el lineamiento, es a quién está dirigido y cómo lo vamos a hacer. Tenemos un gran reto porque ustedes ven que el año pasado se desperdiciaron 1.200.000 dosis de vacunas, se votaron y se vacunaron 600.000 cuando teníamos que vacunar 2 millones. Entonces, fíjense usted que muy triste, sabiendo que tenemos esa cantidad de personas, mire la cantidad de muertos, todas las muertes evitables y la cantidad de gente hospitalizada y las que ya empezaron a hospitalizarse y una simple dosis de vacuna evitaría todo esto. No sé, doctor, esto era lo que les tenía. Muy sencillo, pero creo que ha sido pues muy directo. No, muchísimas gracias nuevamente, doctor Mojica, por el tiempo, por el espacio. Yo creo que es un excelente resumen de cómo estamos. Tengo aquí un par de preguntitas. Me dicen desde el punto de vista de la consulta preconcepcional, eh, si sería el mejor momento hacer la preconcepcional que se aplicara o esperar a que se la pusiera. Si existe algún tiempo entre que se coloque la vacuna y busque embarazo. Y esto también relacionado con otras vacunas, no específicamente con la de COVID, sino vacunas que tienen que ver con virus vivos atenuados. Y esto, si existe un tiempo entre la Sí. vacunación y el embarazo. Yo le respondo con esta, los virus atenuados. Entre 1 y 3 meses es lo mínimo que uno recomienda para vacunarse. Si se va a vacunar con una viva, por lo menos 1 a 3 meses, idealmente uno, pero lo ideal 3, pero mínimo uno entre vacunación y embarazo. Ustedes saben que las vacunas vivas se replican. Entonces, mira, ahora estamos en un brote de fiebre amarilla en el Tolima, con importante repercusión en mortalidad, letalidad del 50%. Menos mal no hemos tenido embarazadas, pero en Brasil, por ejemplo, que tuvieron un brote de mucha más magnitud, vacunaron gestantes de forma inadvertida, les fue bien, pero la gran preocupación es porque el virus se replica y puede llegar al bebé. Entonces, es mejor esperar un tiempo determinado para embarazarse.
y eso fue una de las preguntas. Entonces, un mínimo tiempo es un mes, hasta 3 meses, lo ideal. Vivas, hablo de sarampión, rubiola y papera, que sarampión, rubiola y papera, pues sobre todo ahí en brotes. Varicela, que muchas, realmente que no le dé varicela, pues dolor de cabeza, una varicela en una gestante. La otra viva atenuada, que son básicamente sarampión, fiebre amarilla, que es la otra que tenemos y que le conté que estamos, no se vacunan porque puede llegar al bebé y puede generar pues problemas en el feto. Sin embargo, le contaba que esta fiebre amarilla se vacunó en advertidas 700 mujeres en Brasil y no les pasó nada con seguimiento niño y a la mamá y no les pasó nada, pero eso de pronto, ese riesgo no lo contamos. Y la otra pregunta se me olvidó, doctor, una de vacunas vivas atenuadas y la otra. Sí, sí, nos llega la paciente en la consulta preconcepcional. Sí, Iniciamos muy bien no hay ahí, problema, no hay momento. problema. Con estas vacunas para COVID no hay problema porque son vacunas inactivadas. Y fíjese usted que esa pregunta fue muy buena. Cuando con usted fue uno de los decisores que nos ayudó a decidir en el ministerio en qué época era la mejor para vacunar. Entonces fíjese que en ese momento, en el 2021 no había muchos estudios y se decía que era mejor esperar el primer trimestre después para que no hubiese alguna interferencia. Pues, con usted mismo, nosotros lo tomamos. Y entonces el grupo de expertos, junto con ASIN, decidió que para Colombia, como hace con la influenza, era mejor esperar. Sin embargo, por lo menos por eso vacuna desde la semana 12 para COVID en Colombia, y eso no se cambió. La OMS dice que de cualquier época, porque es una vacuna inactivada y si está en alto riesgo en cualquier época del embarazo, pero pasado en lo anterior y la experiencia en Colombia se recomendó prudencia para que no se la fueran a atribuir y fuera a haber menos adherencias y cualquier amenaza y no se la fueran a atribuir a la vacuna de COVID. Entonces, si se va a embarazar y se vacuna, que vacune cuanto antes, porque si ella se vacuna, le pasa anticuerpos al bebé y el bebé es los primeros 6 meses que no va a estar vacunado, va a tener anticuerpos y a la mamá también no le va a dar COVID. Entonces, no hay problema porque la vacuna es inactivada. E ideal es cuanto antes, antes de embarazarse. Y si durante el embarazo tiene que esperar por lo menos 6 meses. 3 meses es lo que dice el CDC como mínimo. Pero en Colombia se decidió por muchos factores 6 meses entre última dosis. Así sea que pues esté en embarazo. Perfecto. Me preguntan sobre la seguridad en lactancia. Si tienen un No hay problema. problema, no hay problema. Imagínense que estamos justamente haciendo la revisión, porque la única vacuna es que uno tiene interferencia, en este caso la esta no, ninguna. En cualquier época del embarazo, de la lactancia la puede recibir porque son vacunas inactivas. Si pasa el bebé, lo va a proteger. Pero mire que no pasa, por ejemplo, con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una vacuna viva que se contraindica desde los 6 meses. ¿Por qué? Porque si bien la vacuna, estudios hay de los 9 meses para vacunar al bebé, entre los 3 y los 6 es un periodo ahí como gris y aparentemente cuando hay brote han vacunado niños mayores de 6 meses, pero antes de los 6 meses no se recomienda dar lactancia en fiebre amarilla, ¿ya? Porque es viva, atenuada. Es de las únicas que se contraindica antes de los 6 meses, incluso con varicela, precaución, pero fiebre amarilla contraindicada porque puede pasar a la leche materna y el bebé hacer fiebre amarilla. Pero esta vacuna de COVID que estamos refiriéndonos, no hay problema porque son vacunas inactivadas. En cualquier época de la lactancia se puede aplicar a la mamá. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctor Mojica. Muchísimas ¿No? gracias a todos por este tiempo. Realmente ha sido muy provechoso. Realmente yo creo que el mensaje es muy claro. Tenemos el apoyo desde el ministerio, está la disponibilidad, tenemos nuestros pacientes, tenemos que vacunarnos, tenemos que fomentar esto. Miren que nos dieron datos pues muy tristes que se pierdan la vacuna y que se pierda este enorme esfuerzo que se está haciendo, pues obviamente esto tenemos que fomentar y quitar todos estos mitos que realmente hacen que muchas veces por mala información, y esto es lo que queremos desde FECOPEN, pues que se logre pues fomentar esto y evitar esto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Nuevamente, invitarlos, me pongo aquí el casco de vendedor y decirles que junio 5, 6, 7 expositores nacionales de primera mano, el doctor Nieto, la doctora Rueda, nuestra presidente, el doctor Jessy Miranda, el doctor Miguel Parra, el doctor Saulo Morena. Nos vemos a todos entonces en Bucaramanga. Y muchísimas gracias por todo y estamos Gracias. pendientes. Muchas gracias por Recuerden la que invitación. queda grabado y que va a ser para todos los afiliados, pues se les enviará.
Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado esto. Muchas gracias, muy amable por la invitación, doctor. Un No, abrazo muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, doctor Mojica. Muchas gracias. a ustedes. Buen día a todos.